La cámara giró lentamente mientras el telón de terciopelo se abría. El público aplaudía, inconsciente del peso que esa noche cargaría sobre la historia de la televisión. Las luces, tan brillantes, parecían casi ocultar las sombras que serpenteaban tras el escenario. Era 1978, un año en que los programas de concursos de citas estaban en auge y la televisión comenzaba a meterse, cada vez más, en la vida de los hogares norteamericanos. Pero aquel episodio no sería recordado por el amor, ni por la risa, ni por el encanto del momento. Sería recordado, si es que alguien se atrevía a recordarlo, por lo que escondían. Rodney Alcala entró al plató de The Dating Game con paso seguro, su sonrisa amplia y su cabello largo perfectamente peinado hacia atrás. Llevaba un traje que parecía sacado de un catálogo y una voz que bailaba entre lo seductor y lo inquietante. Nadie sabía que ese hombre, que se sentaba alegremente como concursante número 1, era en realidad un asesino en serie. Ya había matado y esa noche estaba ahí, ante las cámaras, buscando su próxima víctima como si solo se tratara de un juego. Pero Rodney Alcala, por siniestro que fuera, no era el único. No era el único rostro entre luces y aplausos que ocultaba un secreto. Lo que el público jamás supo fue que, en otra cadena menor, casi al mismo tiempo, otro hombre se sentaba en un escenario casi idéntico, participando en otro programa de citas llamado Match Connection. Era menos famoso, menos llamativo, pero contenía una oscuridad que no pedía permiso. Solo se filtraba. Su nombre era Carlton James Brewster. Carlton no tenía el carisma brillante de Alcala, no sonreía con tanta soltura. Su tono era serrano, casi académico, tenía una presencia tibia, fácilmente olvidable, pero los productores, que buscaban variedad en los candidatos, lo aceptaron sin pensarlo. Un tipo tranquilo, reservado, podría atraer a alguna chica que busca estabilidad, dijeron. Nadie se preguntó qué había más allá de sus gafas gruesas y su voz apacible. Nadie imaginó que se estaban sentando frente a un cazador en esa noche. La concursante principal era Denise Holloway. Tenía 23 años, trabajaba en una librería y soñaba con estudiar literatura en París. Había decidido participar en el programa por impulso, empujada por amigas, sin saber que su vida estaba a punto de disolverse entre las grietas de un set de televisión. La dinámica era sencilla. Denise haría preguntas a 3 pretendientes, ocultos tras una pared. Solo podría verlos si elegía uno. A Carlton le asignaron el puesto número 2. Desde el primer momento en que respondió, algo en el tono de su voz hizo que Denise se inclinara hacia él. No fue lo que dijo, sino como lo dijo Ann, medido Ann, preciso Ann, como si ya supiera exactamente qué palabras pronunciar. ¿Qué harías en una cita perfecta?, preguntó Denise. Con voz juguetona. Carlton tardó un segundo más de lo normal en responder. Primero, te escucharía, respondió con lentitud. Te observaría. Trataría de entenderte más allá de tus palabras. El público rió con suavidad. Denise también. No era una respuesta graciosa, ni particularmente romántica, pero ella sintió algo. Interés, misterio, tal vez un poco de incomodidad, que confundió con curiosidad. Tras 20 minutos de preguntas, Denise eligió a Carlton. Él sonrió, pero en su rostro no había verdadera emoción, no como la de los otros concursantes que perdieron y rieron nerviosos. En Carlton había algo más, una calma que no celebraba sino que confirmaba tras bambalinas. Denise se sintió extraña. Lo había elegido, pero algo en su presencia ya no le gustaba. Lo notó cuando él se acercó demasiado, cuando le habló con un tono que ya no era televisivo sino privado. Ella, incómoda, dijo que no se sentía bien, que prefería no ir a la cita pactada por la producción. Nadie la obligó. Carlton tampoco protestó, solo la miró durante un par de segundos más de lo normal, y luego asintió. Su voz fue un susurro que apenas captó el asistente de sonido. Está bien, a veces es mejor esperar. Denise desapareció. 4 noches después, el caso nunca fue resuelto. No hubo señales de lucha, ni testigos, ni cuerpos, solo una bolsa abandonada en un parque del distrito de North Beach. Dentro, su libreta, con la hoja final arrancada. Nadie sospechó del programa. Ninguém sospechó de Carlton. Pasaron los años. El programa fue cancelado poco tiempo después por baja audiencia. Denise fue solo otro rostro en la larga lista de mujeres jóvenes que desaparecieron en los 70. Su familia la buscó durante una década, y luego la dejó ir, entre el dolor y la resignación. Y mientras tanto, Carlton James Brewster desapareció, también como si nunca hubiera existido. No hubo registros. No hubo empleadores que lo reclamaran. Solo quedó el eco de su voz en una cinta vieja y polvorienta que nadie se molestó en revisar hasta que un detective retirado, Malcolm Reyes, un hombre acostumbrado a ver donde otros no miran, encontró aquella grabación. No por casualidad, sino por obsesión. Llevaba años estudiando casos similares. Desapariciones que comenzaban con una cita. Rostros que no encajaban en ningún patrón.
excepto una en un rostro borroso, el del concursante número 2, siempre sereno. Siempre exacto. Reyes vio la cinta en una habitación silenciosa, con la atención de un hombre que sabe que la verdad está escondida en los pequeños gestos. La mirada de Carlton cuando fue elegido, la forma en que evitó el contacto físico, la sonrisa sin alma, y supo que lo que había comenzado con Rodney Alcala no era más que la superficie, porque Alcala era un depredador brillante, pero Carlton era el fantasma que se coló por entre las cámaras y nunca fue detectado. El que no dejó cuerpos visibles, el que supo cuándo desaparecer, el que no buscaba fama ni atención, sino control, y así comenzó la investigación que arrastraría a Reyes a las profundidades de un juego más oscuro que cualquier programa de television, un juego donde las reglas las dictaba un solo hombre, y las mujeres nunca volvían del todo. El zumbido de la cinta se detuvo, la imagen se apagó en una pantalla temblorosa y granulada. Malcolm Reyes retiró la cinta del reproductor, con la delicadeza de quien sostiene un fragmento de una vida que ya no existe. Afuera, el mundo seguía su curso. Autos pasaban, bocinas sonaban a lo lejos, pero en aquel cuarto sin ventanas, el tiempo se había congelado. Volvió a mirar la etiqueta apenas legible en la carcasa plástica. Match Connection, EP. Don Holloway sabía que aquella mujer jamás fue vista de nuevo después del programa. Había leído su expediente decenas de veces. Denise Holloway, 23 Acres, amante de los libros, desaparecida la noche del 18 de agosto de 1978. Sin rastros, ninguna escena del crimen, ninguna huella, ningún motivo. Solo un silencio hueco que nadie supo llenar. Reyes no era un hombre de grandes impulsos. Había pasado años atando cabos entre casos que los departamentos de policía clasificaban como incidentes isolados, pero él sabía que la maldad no siempre rugía. A veces susurraba, a veces se escondía bajo la forma de una voz apacible, de una sonrisa educada, de un concursante que sabía cuándo bajar la mirada para no llamar la atención a Carlton James Brewster. Reyes repitió el nombre en voz baja, como si al pronunciarlo pudiera darle peso. Pero el nombre era apenas un trazo. No había registros laborales, ni cuentas bancarias activas, ni seguros sociales bajo ese nombre a partir de 1979. Como si se lo hubiera tragado la tierra, o como si nunca hubiera existido Annie. Sin embargo, en la cinta su rostro estaba ahí, incuestionable, quieto, firme, humano, demasiado humano como para parecer peligroso. Pero lo eran, lo sentía, lo sabían. El detective se adentró en archivos más antiguos, inspeccionando bases de datos estatales, registros y concursos, nóminas de personal de televisión, cualquier huella que Carlton pudiera haber dejado en su paso. Así encontró algo curioso en una solicitud de participación en un programa diferente, fechado unos meses antes del caso Holloway. El show se llamaba Romantic Chance, transmitido por una estación pequeña de Santa Clara. El nombre del solicitante era James C. Bennett. El rostro, al cotejarlo, era el mismo. Reyes sintió una punzada en la espalda. No era solo la repetición de una presencia en múltiples programas. Era el patrón, diferentes nombres, mismos, distintas ciudades. Misma mirada. En una búsqueda rápida lo llevó a un archivo olvidado, en el de Kimberly Wells, desaparecida en abril de 1978. Su nombre no resonaba entre los casos más mediáticos, pero tenía algo en común con Denise. También fue seleccionada en un concurso de citas. También eligió al concursante número 2. También desapareció esa misma semana Han. El detective miró fijamente la pantalla de su computadora. Dos programas distintos, 2 veces el mismo número de concursante, 2 veces la misma sombra. La mente de Reyes empezó a trabajar de forma automática. Buscó archivos de grabaciones inéditas, pilotos de concursos fallidos, incluso registros internos de castings. Descubrió que Romantic Chance no solo no llegó a emitirse, sino que su grabación jamás fue localizada por la cadena. Se decía que el material se había perdido por problemas técnicos, un motivo demasiado conveniente. Reyes llamó a un viejo conocido en la estación que produjo el programa. Era un camarógrafo retirado, un hombre al que había ayudado años antes con un problema familiar. Cuando le preguntó por Romantic Chance, hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. «Nunca emitieron ese episodio», dijo el hombre, con voz apagada. Algo en él nos incomodó a todos. Había algo raro con ese tal James Bennett. Nadie lo conocía, no estaba en la lista de producción. Aún así, apareció ese día. Dijo que lo habían llamado. Mostró una identificación falsa. Wiley simplemente entró. ¿Tienes la grabación? No. Alguien la sacó. Se perdió, pero recuerdo su rostro. No era callado, pero había algo en su presencia, como si supiera más que nosotros. Reyes colgó con la certeza de que lo que tenía entre manos no era un simple psicópata de ocasión. Carlton era metódico, silencioso, casi quirúrgico. Tenía la capacidad de entrar a lugares, fundirse en ellos y salir sin dejar huella. No era impulsivo. Era frío, preciso, inteligente
Y entonces, sin esperarlo, llegó un aviso a un cuerpo. Había sido hallado en los bosques de Muir Woods. Esquelético, antiguo, probablemente enterrado hacía años, sin identificación. Pero con él, una pequeña caja de madera. Reyes condujo hasta allí con el presentimiento de que no se trataba de un hallazgo ordinario. Al llegar, se encontró con una escena silenciosa. Policías marcando el perímetro, forenses excavando con cuidado. La caja de madera, apenas más grande que una novela de bolsillo, yacía sobre una mesa improvisada. La abrió con guantes en dentro. Cuidadosamente apilados había 5 recortes de periódicos. Todos hablaban de concursos de citas. Y en uno de ellos, el del programa Match Connection, fechado días antes de la desaparición de Denise, una cara familiar lo miraba desde la fotografía en Carlton, sonriendo con timidez, mientras el titular anunciaba: el tímido bibliotecario gana una cita en televisión. Al fondo de la caja, entre los recortes, había una nota escrita a mano. Ella dijo que no, y eso fue suficiente. Reyes sintió un frío nuevo, uno que no venía del bosque ni del cadáver sin nombre. Era una certeza que se clavaba lento en los huesos. No se trataba solo de una serie de asesinatos. Era una especie de ritual, una construcción simbólica. Un ciclo no mataba por impulso, mataba por decisión. Y cada vez que alguien lo rechazaba, cada vez que alguien elegía no verlo, eso lo encendía, lo desafiaba, lo obligaba. Volvió al coche en silencio. Encendió el motor, pero no arrancó. Miró hacia el bosque, donde la luz de las linternas trazaba sombras inquietas. Ann Carlton no buscaba amor. Buscaba algo mucho más oscuro, en el control absoluto. La eliminación del rechazo, el poder de decidir quién desaparecía y cuándo ni. Mientras el mundo miraba a Rodney Alcala, él se deslizaba entre bastidores, anotando nombres, gestos, decisiones. Jugando. Reyes sabía que la casa apenas comenzaba porque había más grabaciones y detrás de cada una podía estar Carlton o su sombra. El motor seguía encendido, pero el detective Malcolm Reyes no se movía. La nota aún temblaba entre sus dedos, y el bosque frente a él parecía contener su respiración. Las palabras escritas en esa hoja, tan breves, tan simples. Ella dijo que no, y eso fue suficiente. Seguían clavadas como un cuchillo invisible en su mente. En aquel momento, supo que la línea que separaba la televisión del crimen había sido borrada hacía mucho tiempo, por alguien que no necesitaba armas sofisticadas ni escenas sangrientas. Solo necesitaba un micrófono en una cámara. ¿Que lo ignorara? Arrancó el coche en silencio y condujo de regreso a su despacho. La noche era espesa, el aire pesado, y la radio callaba. Al llegar, sacó una carpeta que había mantenido separada de las demás. Allí guardaba los nombres que había sospechado, los rostros que se repetían, los patrones que nadie más había querido ver. Mujeres jóvenes, entre 20 y 25 años, participantes, candidatas, asistentes de producción, incluso una maquilladora, todas con una conexión oculta en un programa de citas, una elección trivial, una conversación breve con un hombre, de nombre cambiante y rostro constante en Carlton. Pero lo que más le perturbaba a Reyes no era la muerte, era la forma en que Carlton usaba la ilusión del entretenimiento para moverse sin ruido. Su técnica no era esconderse, era formar parte del decorado. No estaba al margen de la escena, sino dentro de ella. Jugaba el mismo juego que todos, pero con reglas secretas, invisibles. Su objetivo no era ser amado, era ser invisible. Hasta el momento exacto en que dejaba de serlo, las imágenes del concurso Match Connection seguían repitiéndose en su cabeza. La mirada de Carlton cuando fue elegido por Denise. No era alegría, ¿no? Era una anticipación controlada, como si ya supiera el final antes de que la pregunta hubiera sido formulada. Ann no celebró, no vaciló, solo aceptó y luego desapareció durante días. Reyes siguió cavando. Accedió a cintas antiguas de otros concursos similares, muchas de ellas nunca emitidas. En una de ellas, Love Lottery, grabada en 1981, encontró un rostro que lo congeló. El concursante número 3. Nombre en pantalla en Charles Gabenson, pero el gesto, la manera de inclinar la cabeza, la pausa precisa antes de responder, la sonrisa que apenas tocaba los ojos, todo era idéntico a Carlton. Y luego estaba el gesto en un momento del programa. Mientras los otros 2 concursantes reían, Charles Carlton levantó 2 dedos, como al azar, no para saludar, no para indicar un número. Fue una señal discreta, fría, como si estuviera marcando una cuenta invisible en la concursante de ese episodio. Marla Jensen fue reportada como desaparecida 3 días después de la grabación. En Reyes sintió un escalofrío que no le era ajeno. Era el mismo que había sentido cuando vio, por primera vez, la cinta de Denise, el mismo que lo había acompañado al bosque de Muir Woods. Una sensación que decía, esto no ha terminado. Entonces buscó más allá, abandonó los programas conocidos, empezó a rastrear castings sin emitir,
pilotos olvidados, audiciones que nunca llegaron a ver la luz. En un archivo sin clasificar de la cadena local Cave Alimo, encontró una serie de grabaciones numeradas sin etiquetas, solo códigos internos. Las llevó a su despacho. Las vio una a una, con el estómago apretado en la tercera cinta, de un piloto llamado First Impressions, grabado en 1977, lo vio otra vez, esta vez bajo el nombre de Benjamin Carter, misma posición en el plató, mismo tono de voz, mismo patrón. De pausas, no fue elegido. La concursante optó por el número 1. Ella también desapareció. Aun su nombre era Rochelle Monroe. Tenía 21 años, estudiante de arte. Su caso, como los otros, jamás fue vinculado con el programa. Reyes cerró los ojos. Respiró profundo. Estaba ante algo mayor de lo que había sospechado. Carlton no era solo así. Era un artista del anonimato, un arquitecto del vacío. Sabía cómo aparecer en los márgenes, en los lugares donde la atención se diluye. No buscaba el centro del escenario. Su territorio era el borde de las cámaras, donde el sonido se desvanece y la imagen no está del todo enfocada. Pensó en su infancia. Su prima casa, un asesino de carretera que dejaba cartas con letras recortadas. Aquello había sido brutal, sucio, pero esto era refinado, limpio. Y entonces, sin avisar, llegó una carta, no por correo, no por mensajero. Apareció, deslizándose por debajo de su puerta, en un sobre blanco, sin remitente, sin marcas. Reyes la abrió con una mezcla de rabia y respeto adentro. Una hoja escrita con tinta negra. No todos están hechos para ser vistos. Algunos simplemente observan y luego deciden abajo. Una inicial, apenas un trazo. Una letra C. Era la segunda carta que recibía Carlton. Sabía que lo estaban buscando y no se escondían. Jugaba La diferencia era que ahora, por primera vez, él también estaba mirando al detective, invirtiendo los papeles. El observador se había convertido en observado y eso lo cambiaba todo. Reyes miró por la ventana. La noche seguía en su sitio inmóvil. Pero dentro de esa quietud algo se movía, y no era el viento. La noche no se movía, pero él sí. Reyes se alejó de la ventana lentamente, cerrando las cortinas con la misma delicadeza con la que un sacerdote cerraría un ataúd. En su interior, algo se revolvía, como una niebla lenta que no terminaba de asentarse. Carlton sabía que él estaba siguiéndolo, rastreando su sombra entre cintas olvidadas y cadáveres sin nombre. Sabía, y aún así, lo invitaba a continuar. No era un asesino acorralado. Era un jugador que había decidido que la partida debía avanzar. Reyes dejó la carta sobre la mesa y la observó como quien mira un acertijo imposible. No había huellas. No había olor. No había fallos. Aquella hoja era la voz de alguien que lo entendía, que hablaba su mismo lenguaje, solo que desde el otro lado del espejo. La escritura era firme, sin titubeos, y el contenido no era una amenaza. Era una declaración. Carlton no quería detenerlo. Quería verlo llegar. Pasó las siguientes noches revisando entrevistas, olvidadas de concursantes, productoras auxiliares, asistentes de vestuario. Muchas no recordaban nada, algunas apenas ofrecían descripciones vagas, pero entre esos retazos de memorias, una mujer dijo algo que Reyes no pudo ignorar. Heather Prentice, concursante en un episodio piloto no emitido de True Encounter. 1979. Vivía ahora en un pueblo remoto de Arizona, lejos de cámaras, de recuerdos, de pesadillas. Cuando Reyes se presentó en su puerta, ella tardó en abrir, pero cuando le mostró la vieja cinta donde Carlton aparecía, su rostro cambió. Lo vi, dijo, con voz baja. Estaba entre los técnicos, pero no hablaba con nadie. Solo observaba. Reyes le preguntó si tuvo contacto con él después del programa. Una semana después, alguien dejó una nota en mi buzón. Era breve. Decía: no fuiste tú, Esteban. ¿Ves? No, ella nunca denunció. No hubo acoso directo, no hubo presencia. Solo esa frase, como un susurro desde algún rincón que ella no podía ver. Reyes la tranquilizó, pero no pudo ocultar su preocupación. Carlton no solo aparecía como concursante, también merodeaba detrás de escena. Podía ser cualquier cosa. Asistente de luces, sonidista, productor. Su estrategia era mimetizarse con el fondo, moverse entre el flujo de nombres sin rostro que hacen posible un show. Y desde allí, elegir. Fue entonces cuando revisó el archivo de Love Lottery, el programa que fue retirado tras su primera grabación. Según la base de datos, el equipo de producción estaba incompleto, pero había sido añadido a mano, con bolígrafo azul en la lista. Sin Benson, asistente de casting,
Reyes sintió el golpe seco del pánico inteligente. Carlton no solo participaba, no solo rondaba, había infiltrado la estructura, accedía a las listas de participantes antes de que fueran seleccionadas. Sabía sus nombres reales, sus direcciones, sus rutinas. El juego ya no comenzaba en el plató, comenzaba mucho antes. Y la elección de la víctima. También revisando el material sin emitir, encontró una grabación con planos de ensayo. La cámara no estaba enfocada en los concursantes, sino en el fondo del plató. Y allí, por unos segundos apenas, apareció él, de espaldas en camisa blanca, sujetando un clipboard, sin gesticular, sin interactuar, pero observando, como si todo el show existiera solo para que él pudiera estudiar. Reyes hizo una pausa por primera vez en años. Sintió miedo verdadero, no por lo que había descubierto, sino por lo que todavía no podía ver. ¿Cuántos más habían caído? ¿Cuántas mujeres, cuyos casos estaban archivados sin conexión, habían sido víctimas de ese proceso invisible? Si Carlton había participado en múltiples programas con múltiples nombres en múltiples ciudades, el número de desaparecidas podría ser mucho mayor y peor aún. ¿Realmente estaba muerto? Porque, aunque el cuerpo hallado en Idaho, en 1999, había sido vinculado a Carlton gracias a comparaciones forenses posteriores, algo no encajaba. Los objetos hallados junto a ese cadáver, las cintas, los recortes, eran demasiado obvios, demasiado evidentes, como si alguien hubiera querido cerrar el caso demasiado limpio, como si el asesino supiera que, en algún punto, tendría que desaparecer para siempre. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que dejando un cadáver convenientemente vinculado a su leyenda? Reyes recordó las palabras de la carta en algunos, simplemente, observan. Podía ser que Carlton hubiese planeado incluso su propia muerte como parte del juego. Había encontrado un sustituto, un cuerpo anónimo que utilizar como disfraz. Final, era posible ni si lo era. Entonces Carlton estaba aún ahí fuera esperando y probablemente, observando de nuevo. Pasaron los días. Reyes no dormía más de 2 horas seguidas. Soñaba con cámaras que giraban solas, con cortinas que se abrían, sin presentador, con platós vacíos llenos de ecos. Todo su mundo había comenzado a convertirse en una versión distorsionada de esos concursos. Incluso su despacho, con su luz tenue y las cintas apiladas, parecía un set de producción congelado en una madrugada. Mientras revisaba un archivo secundario de concursos grabados entre 1982 y 1984, algo llamó su atención. Un show piloto llamado Hearts in Motion, nunca emitido, grabado en Nevada. Solo existía una copia. La pidió cuando lo reprodujo. La calidad era pobre, la imagen sucia, pero allí estaba él, sentado como concursante número 3. Esta vez, su cabello era más corto, había cambiado la voz, usaba lentes oscuros, pero su cuerpo, Sascha, eran iguales. Y entonces, al final del programa, algo distinto ocurrió. Mientras el público aplaudía, Carlton no miró a la concursante, no saludó al presentador, giró hacia la cámara, levantó lentamente la cabeza, y por primera vez, lo miró directamente a Ellen A. Reyesen, como si supiera que algún día esa cinta llegaría a sus manos, como si esa grabación no fuera para nadie, más solo para el detective. En un mensaje en imagen, y en esa mirada, sin palabras, estaba la verdad. Carlton nunca había dejado de jugar, simplemente cambió las reglas. La imagen se congeló con un leve parpadeo, como si la cinta misma dudara en seguir mostrando lo que había mostrado. El rostro de Carlton, inmóvil frente a la cámara, se sentía como un susurro visual. No había sonrisa, ni amenaza, ni emoción, solo una conciencia absoluta de estar siendo visto. Y más aún de estar viendo de vuelta. Reyes pausó el reproductor y retrocedió la cinta. Vio el mismo gesto 1, 2, 3 veces. En cada repetición, esa mirada cobraba más fuerza, como si hubiese sido diseñada para crecer en intensidad, como si Carlton hubiera sabido que ese instante, años más tarde, sería analizado, diseccionado, recordado. El detective se quedó sentado en su silla, sin moverse, por varios minutos. Su taza de café seguía caliente. Puro no la toca. En su mente, el rompecabezas comenzaba a mostrar un patrón completo. No solo había más víctimas, solo había más nombres, más grabaciones, más alias. Había intención a propósito. Un diseño casi ritual que iba más allá del simple impulso criminal. Era una coreografía cuidadosamente trazada, oculta entre la música de fondo, los aplausos enlatados y las luces de colores. Carlton nunca mató por azar. Cada aparición televisiva era una página en su manifiesto. Ni Reyes era. Ahora, el lector, forzado, decidió visitar la cabaña en Idaho, donde supuestamente había aparecido el cuerpo de Carlton. Quería ver el lugar con sus propios ojos. Había algo en todo eso que aún no encajaba, una voz silenciosa que le decía que lo que encontró allí no era el final, sino otra representación. La cabaña estaba aislada,
oculta entre árboles inmensos y ramas rotas por la nieve de inviernos pasados. A pesar de que habían pasado más de 20 años desde que el cuerpo fue hallado, el lugar aún respiraba una quietud demasiado pulida. Reyes se abrió paso entre el polvo y los restos oxidados de una cama. En una esquina, donde antes había una estufa, encontró marcas de quemaduras. Las paredes estaban desnudas, salvo por una N en ella con tinta desvaída, casi invisible a la luz natural. Se había trazado un símbolo, un triángulo cerrado con un pequeño ojo en el centro. El detective se inclinó. No era pintura, era tinta de proyector, aquella con la que antiguamente se marcaban las cintas fílmicas. Una firma, una advertencia. Era como si Carlton hubiera querido dejar algo, pero no demasiado injusto lo suficiente antes de abandonar el lugar. Reyes encontró un compartimento bajo el suelo. Dentro, solo una cosa en una cinta de carrete antiguo, sin carcasa. No tenía título. Solo una fecha en 17 de junio 1983 sin saber por qué. Sintió que sus manos temblaban al sostenerla. La llevó a un laboratorio especializado en restauración de archivo fílmico. Tardaron 3 días en limpiarla, montarla y digitalizarla. Cuando finalmente la vio, el corazón de Reyes se detuvo un instante. No era un programa, era una grabación doméstica. La cámara estaba fija, apuntando a una habitación. Una lámpara encendida en un sillón al fondo. Y luego, entrando en cuadro, Carlton, sentado frente a la cámara como si estuviera grabando una confesión. Pero no hablaba, solo observaba por minutos enteros. Luego, se levantaba, se acercaba y apagaba la luz. La cinta terminaba en Eso fue todo. Pero en ese breve registro, algo lo inquietó profundamente. Carlton no parecía el mismo. Sus gestos eran más rígidos, su piel más pálida, su postura contenía un cansancio inusual, como si, en ese momento, algo en él estuviera comenzando a marchitarse. ¿Fue real? ¿Fue actuado? Estaba ensayando. Su salida, Reyes repasó sus notas. Entre las últimas víctimas conocidas de Carlton, había una excepción. Una mujer llamada Isabel Maris, de 26 años, desaparecida tras asistir a una grabación de The Charming Hour, un programa que nunca fue transmitido. Lo peculiar del caso era que ella no era concursante ni participante, era parte del público. Su nombre ni siquiera figuraba en los documentos de producción como la eligió. Reyes viajó hasta la estación que produjo ese piloto. Había sido demolida, pero parte de su archivo fue resguardado por un coleccionista privado. Durante días el detective logró acceso a los registros SAN, y allí estaba en una lista del público asistente. Entre ellos, el nombre Isabel Maris, marcado con un símbolo extraño, un triángulo cerrado en el mismo que había visto en la cabaña en Carlton. No elegía solo a través de las cámaras. En algún punto comenzó a extender su juego a otras capas. Ya no necesitaba ser concursante. Bastaba con estar allí. Bastaba con marcar van. Entonces, Reyes entendió que el Carlton que el mundo creía muerto no era un hombre, era una máscara, una identidad cambiante, que podía habitar cuerpos distintos, un método, un ritual, y tal vez alguien más lo había aprendido. Alguien había heredado el patrón, la forma de operar, porque en los archivos más recientes del coleccionista figuraba otro piloto, grabado en 2007 en programa sin nombre claro, solo una referencia en sinopsis rechazada. Participante inquietante, grabación retenida. Reyes pidió la cinta, tardó 5 días en llegar. La vio al anochecer, con la persiana cerrada y la luz tenue, como si intuyera que algo cambiaría después de eso. En el centro del plató, un hombre joven, tal vez de 30 años, cabello peinado hacia atrás, rostro alargado, voz baja, elegante, sonreía, respondía a preguntas. Era encantador. Pero al final de su presentación, cuando la concursante decía que no lo elegía, el hombre giró hacia la cámara y levantó 2 dedos como Carlton. Reyes retrocedió la cinta, lo repitió una y otra vez. Era el mismo gesto, idéntico, preciso. Pero no era el mismo hombre, era otro. Otro que había aprendido las reglas del juego. Otro que quizás había sido discípulo en la idea, lo quemó por dentro. Carlton no solo mató, no solo jugó, enseñó Nene. Y ahora el juego seguía, no con el mismo rostro, pero con la misma estructura, el mismo pulso, el mismo triángulo pintado en la sombra de las cámaras. La última carta llegó 2 días después, esta vez, firmada con una doble inicial. Shaitan no decía nada más, porque no hacía falta en el juego. Nunca terminó, solo cambió de jugador ante él. Y el siguiente movimiento ya estaba en marcha. La habitación estaba oscura, apenas iluminada por el resplandor azul de la pantalla que parpadeaba. Reyes permanecía inmóvil frente al monitor,
mientras el video se repetía una vez más. El nuevo hombre, el nuevo rostro, levantando dos dedos hacia la cámara con la misma precisión helada de Carlton. Un gesto simple, casi insignificante para cualquiera. Pero para él era una firma, un mensaje cifrado, una puerta que se abría hacia un vacío mucho más grande de lo que jamás imaginó. Afuera, la ciudad seguía latiendo, indiferente. Autos pasaban en las luces, parpadeaban. La gente reía en restaurantes y caminaba en parques, sin saber que, quizás, en algún rincón, alguien los estaba mirando, no desde un callejón oscuro, sino desde el centro mismo de sus pantallas, camuflado entre las voces amables de un programa, entre las reglas inocentes de un juego, entre la normalidad de lo cotidiano. Reyes se puso de pie despacio, cerró el reproductor, guardó la cinta con cuidado, sabiendo que no era una prueba sino un aviso. El juego no se había detenido, solo había mutado. Carlton fue el primero, pero no el único. Había más, nuevos jugadores, nuevos escenarios, nuevas víctimas. Salió al pasillo en silencio, y mientras la puerta se cerraba tras él, una cámara de vigilancia giró sutilmente en la esquina del techón, y por un segundo, solo uno, pareció que alguien estaba mirando a Annie, y en esa mirada comenzaba otra historia, porque el juego nunca terminó, solo cambió de rostro, y la siguiente víctima ya lo había elegido sin saberlo.